Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. Bien, doctor. Buenos días. ¿Juiciosos, cuidándose mucho? Sí, señor. Bueno, doctores, nos vamos a iniciar entonces nuestra sesión número 6 del Derecho Penal General y vamos a continuar, por favor, con las exposiciones muy concretas, a ver si empezamos a llevarlas a cabo todas el día de hoy. Entonces, no sé si el grupo siguiente, creo que es el grupo número 6, ya está dispuesto para iniciar la exposición. Doctor, buenos días. Sí, señor, Buenos ya días. mi compañero, ya somos el grupo 6 los que seguimos, ya está, creo que va a compartir pantalla, Armando. Sí, listo. Entonces pueden iniciar. ¿Ustedes son el grupo número 6? Sí, señor, doctor. Listo, bueno, entonces iniciamos, por favor. Espéreme un poquito, un tiempito, doctor, que no sé si es que no tiene problemas en la conexión. No. Doctor, ¿ustedes me pueden confirmar si ya están viendo la diapositiva? Sí, ya. Muy amable, Ya, gracias. sí, señor. Bueno, compañeros, buenos días, doctor, buenos días. Buenos Somos el días. grupo número 6, está integrado por Armando García, Carolina Lazo, Alexandra Garzón y mi persona quien les habla, Alejandra Bustamante. Tenemos el tema del funcionalismo. Armando, ¿pueden apagar el micrófono, por favor, Armando? El funcionalismo jurídico penal se concibe como aquella teoría según la cual el derecho penal está orientado a garantizar la identidad normativa, la Constitución y la sociedad. Son otros principios característicos de un Estado democrático del derecho. Dentro del pensamiento del funcionalismo penal alemán, al margen de otras orientaciones como menos relevantes, destacan el funcionalismo moderno, el señor Roxin y el funcionalismo moderado de Jacob. Ambos autores se orientan en la realización de determinados valores que se constituyen en rectores del sistema mismo, por esos valores son diferentes uno del otro. A continuación, mi compañero Armando nos da como los inicios del funcionalismo.
Le voy a hablar sobre el planteamiento del funcionalismo. Muy buenos días a todos. Buenos días. El funcionalismo busca orientar la dogmático jurídico penal hacia la solución efectiva de los problemas políticos sociales, vinculando la estructura del delito político criminal. También plantea un sistema penal abierto a decisiones político-criminales. La esencia de la finalidad no puede estar establecida. La creación de un sistema teológico político-criminal, sistema jurídico penal abierto al desarrollo social. Bueno, inicios del funcionalismo. El funcionalismo tuvo su inicio, cauce, en los años 1930-1940. El funcionalismo quiso hacer un cambio al derecho penal, midiéndose por las consecuencias. De allí su finalidad preventiva fundamentada en la necesidad de la pena. Sus autores principales, Klaus Roxy, es un abogado y jurista alemán destacado por su labor en el ámbito del derecho penal internacional y el derecho procesal penal y teoría del derecho. Este autor en 1963 presentó su famosa doctrina de teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, desarrollada con base en la teoría del dominio del hecho, teoría utilizada para explicar quién tiene la condición de autor en un suceso delictivo. La teoría del desarrollo ha servido para imputar responsabilidad penal a altos mandos de organizaciones criminales que no intervinieron indirectamente. Otro de los autores principales es Günter Jacobs. Es un jurista alemán especializado en derecho penal y filosofía del derecho, construyendo un sistema del derecho penal funcionalista. Ha tenido eco en la doctrina y la jurisprudencia. En este último ámbito, el concepto jacobsiano del rol ha servido para limitar la responsabilidad de quien únicamente interviene con una conducta neutral. Por supuesto, también ha tenido eco su concepción de autoría y participación en los delitos especiales, con su teoría de los delitos de infracción de un deber y su doctrina del derecho penal enemigo. Sigue la compañera Alexandra con... Buenos días, compañeros, doctor. Buenos días. Gracias. Principales críticas del funcionalismo. Entonces tenemos una de las más relevantes, 4. Un patrón de conductas que reúne la semejanza de los individuos. Un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas, características persistentes en el tiempo y las situaciones. Un conjunto de características genéticas. Principios característicos de un Estado democrático de derecho. Dice que Günter Jacob es un funcionalista porque define al derecho como una prestación consistente en garantizar la identidad normativa rectora. Con ella, la constitución misma de la sociedad constituye la teoría de la pena y del delito en términos de funcionalidad para el mantenimiento del sistema social. Para el funcionalista Jacob, la psicología es el estudio de la actividad mental. Implica tres fases. 1, el estímulo motivador. 2, una situación sensorial. 3, una respuesta que altera la situación para satisfacer las condiciones motivantes. Pues define el delito como injusto y este es el comportamiento típico, evitable, doloso o imprudente, que no está justificado. El actor del injusto solo es responsable por el déficit de motivación jurídica. Si en el instante del hecho constituye un sujeto con la competencia de poner en cuestión la validez de la norma, esto quiere decir que es imputable. Jacob, 1995, del 48. Ya terminamos, compañero. Ya acabaron. ¿Terminaron? Sí, señor.
Bueno, pues acá el funcionalismo siempre nos va a hablar a nosotros de lo que es la dogmática jurídico-penal. La dogmática jurídico-penal es como ese ordenamiento esquematizado que se tiene de todos los conocimientos del derecho penal desde épocas anteriores. De igual manera, busca particularidades, establecer algunas categorías, alguna jerarquización de todos los conceptos que nos está indicando nuestro derecho penal. Además, pues construye algunos sistemas, interpreta algunas normas jurídicas y hace referencia a cada uno de los postulados que se tengan dentro del derecho penal y la evolución que ha tenido. Lo importante también del funcionalismo es mirar lo que nosotros anteriormente habíamos hablado, que es de la legalidad de la norma, ¿cierto? Esto hace relación también a la tipicidad que más adelante vamos a nosotros a mirar. Nos indica esa legalidad de la norma que es nullum crimen, nulla pena sine leyes. Si quieren les deletreo para que escriban eso, que es la legalidad de la norma, y siempre la vamos a conocer nosotros con esta terminología, nullum crimen, nulla pena sine leyes, que es, a ver, les voy a deletrear, N-U-L-L-U-M, nullum, crimen, como suena como tal, crimen, coma, lo mismo, nula, es decir, N-U-L-L-A, nula, pena, S-I-N-E, sine, leye, que es L-E-G, la norma, es decir, que toda ley tiene que estar tipificada, escrita con antelación, la conducta punible. Nosotros hemos hablado muchísimo de ello y hacíamos esta legalidad de la norma hace relación importantísima con la tipicidad de la misma norma. Todo aquello que esté tipificado dentro del Código Penal, todo aquello que esté plasmado dentro del Código Penal, pues irá a tipificar como una conducta dañosa, como un delito o como una conducta punible. Más adelante, y nosotros terminando estas exposiciones, pues vamos a mirar y a continuar con los artículos de las normas y principios rectores para terminar al final con el artículo 13 que me va a hablar a mí de la culpabilidad para de ahí en adelante iniciar con los otros temas que nos indica nuestra universidad. Bien, eso es más o menos lo del funcionalismo. Hay muchos aportes más que ya se dijo ahí en la exposición que hicieron los compañeros y lo más importante es que estos dos personajes, Claude Roxin y Jacobs, son importantísimos dentro del desarrollo y evolución del derecho penal. Ustedes van a tener que ver mucho con estos autores, de aquí en adelante siempre los van a tener en cuenta para el desarrollo de sus clases y la terminación de su carrera. Bien, el siguiente grupo, séptimo, por favor. Vamos a hacerlo muy concreto, como habíamos indicado. La época primitiva. Ok, muy bien. Una buena época. Bueno, muy buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi grupo, pues, les vamos a hablar de la época primitiva. El grupo lo integra Astrid Martínez, Valentina Bello, Valentina Silva y quien les habla, Laura López. Entonces, comencemos con las características. Entonces, se puede caracterizar el derecho penal de esta época a través de principios como los siguientes. El delito es concebido desde una perspectiva animista. El conjunto de las prohibiciones entonces imperantes no constituían un todo armónico, como los códigos actuales, y no tutelaban,
por ende, bienes jurídicos en el sentido moderno, sino una serie de relaciones hipotéticas tomadas como ciertas de manera errónea. Asimismo, las sanciones estaban dotadas de carácter expiatorio, religioso y fatal. La relación punitiva era completamente objetiva, pues la infracción engendraba sus consecuencias independientemente de la intención de la gente y de manera automática. En fin, la responsabilidad no era siempre individual y ni siquiera exclusivamente humana, pues no consistía en una relación entre sujeto y su conducta, sino era atribuible al hombre, a los animales o a las cosas. Es decir, que en esta época siempre no se juzgaba de persona a persona, sino que se podía juzgar entonces un animal que llegaba y se comía algo que me pertenecía y ese animal ya debía morir solamente por el hecho de haber violentado lo que me pertenecía. Este decía que la época primitiva, un periodo en que existían como las leyes claras, una serie de prohibiciones privadas de religiosas que imponían que el que osara violarlas. Estos mandatos recibían el nombre de tabús y tenían como un carácter colectivo y pues no recaían solo, o sea, en el individuo, sino como en toda su tribu, en todos sus integrantes. Y pues los culpaban de igual forma, como si toda la tribu cometiera el mismo delito. En el derecho penal existía otro término que era el de venganza, que permitía que aquellos que sufrían cualquier daño por parte de otro grupo tomaran la justicia por su mano, castigando a sus agresores con un mal mayor. Este no tenía, pues como lo dije arriba, límites y Los micrófonos, compañeros, los micrófonos. la tribu que agrediera pues a la otra tribu recibía castigos bastante fuertes. Eran las víctimas quienes ponían los castigos y era el sucesivo ejecutar de la venganza entre individuos de diversos bandos fue lo que llevó a guerras entre los mismos. También existía la venganza de sangre, que era como entre tribus desaparecerse, o sea, como para que quedara como comandando el lugar donde vivían. Perdón, compañerita, qué pena, pero sí se escucha demasiado. No sé si soy la única o... Qué pena. No, sí, se escucha mal. Espera, no sé si es mi micrófono. Creo que es el micrófono del Los compañero micrófonos, García. si estás manejando audífonos, de pronto están como con Creo que es el micrófono de Armando. ¿Ya? ¿Se escucha bien? No, eso continúa con interferencia, la verdad. Sería que hablaras otra vez. Ok, creo que todavía lo tiene prendido Armando, pero bueno, no sé si se escucha ya mejor. Entonces voy a volver a empezar. Dice que en este periodo existían leyes claras. ¿Aló? Armando. ¿Ya me escuchan bien? Qué pena. Mejor. Sí, señora. Ok, voy a volver a empezar. Dice que en este periodo no existían las leyes claras, sino una serie de prohibiciones derivadas de unas firmes creencias religiosas que imponían duros castigos a aquel que osara violarlas. A esos castigos se les llamaban tabús y pues eran como penados de manera colectiva y recaía sobre como cada integrante, o sea, de la misma manera de las tribus. El derecho penal existía otro término que era el de venganza, que permitía que aquellos que sufrían cualquier daño por parte de otro grupo tomaran la justicia por su mano castigando a sus agresores con un mal mayor. En ese tiempo se veía lo de el dicho de ojo por ojo, diente por diente, y no tenían como ciertos límites al momento de agredir a la persona que los agredió, a la redundancia, y eran las víctimas quienes imponían los castigos.
El sucesivo ejecutar de las venganzas entre individuos de diversos bandos fue lo que llevó a repetidas ocasiones a distintas guerras. También existía la venganza de sangre, que era como que entre tribus se mataban porque sí, y para poderse desaparecer y como tomar el mando y el poder en su territorio. Y ya. Entre las diferencias encontramos que el hombre primitivo, a diferencia del actual, estaba en absoluta incapacidad de explicar los fenómenos mediante el conocimiento racional de las leyes de la naturaleza, pues desconocía de la ley de la causalidad y era una mentalidad en estado prelógico, que definía los hechos y sus causas por vía sobrenatural animista. Es que no debe olvidarse el pensamiento del hombre primitivo. Está dominado por la idea de retribución y no por la ley de casualidad. A él no se le ocurría jamás averiguar la conexión real. Esto es atribuir el resultado a algún hecho que pudiera ser considerado él solo como la causa. Bueno, formas de penalización más usuales que aparecen como constantes en diversas sociedades, sin que ello signifique su exclusividad, son las mencionadas a continuación. En primer lugar, la venganza privada es la primera forma de administrar justicia. Se conoce cuando el individuo o parientes recibían una ofrenda, podían hacerse justicia para su propia mano. En los hechos graves, el castigo asumía la mano. Asumía la forma de la venganza de la sangre que tomaba en un derecho colectivo, mientras que en los leves se reducía a azotamiento del culpable o al pago de una compensación o dinero o multa. Sin embargo, entre los hermanos, la comisión de un crimen originaba un estado de enemistad entre la familia del ofendido y del ofensor, o faida que daba ocasión a la guerra. En segundo lugar, existió el sistema talional. Con la evolución social y el aparecimiento de un poder político estable, el monto de la pena infligida por el Estado comienza a tasarse atendiendo a la gravedad de la lesión jurídica. Fruto de ello es la regla que impone la retribución del mal por un mal igual, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etc., como se establecía en el Código de Hammurabi hacia el año de 1950 a.C. en la Ley de las 12 Tablas y en la legislación mosaica. Bueno, en tercer lugar, imperaba el sistema composicional. Esta forma de penalidad consistía en compensar las ofensas delictivas mediante una forma de pagos. Bueno, esto se reemplazaba la pena por el pago en especie o en dinero. Al comienzo se trató de una institución voluntaria, pero luego se tornó obligatoria, lo que evita muchos conflictos. Una parte de pago, sin embargo, se destinaba a la autoridad pública encaminada a recobrar la protección del poder oficial. Era el dinero de paz o Friedensgeld. La otra parte se entregaba al afecto y se conocía como el precio del hombre o Mangel. Esta institución se encuentra en el derecho germano, en las antiguas leyes de Manu de la India y las 12 tablas. En cuarto lugar, regía la expulsión de la paz. Consistía en la separación del infractor del conjunto social al cual estaba ligado, de suerte que la exponía a la venganza del ofendido o la de la tribu que éste pertenecía. Se configuraba pues una especie de abandono noxal mediante el cual la tribu se liberaba de la carga representada por el transgresor, y la forma evitaba que la venganza recayese sobre otros miembros de la colectividad. Ya. Por último, tenemos un pequeño video
que queremos compartir, ya que la época primitiva no solamente estuvo ligada con el derecho penal, sino también fue una parte muy importante de la economía. Entonces, es un video muy corto. Con eso ya damos como terminada nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, ahí en la época primitiva nos damos cuenta que se inicia con el desarrollo y evolución del derecho penal. Siguiente grupo, el octavo y noveno, y terminamos y vamos a empezar a mirar lo que son las normas y principios rectores. Perdón, profe, y habría el número 10 porque es que cometí un error y dejé un grupo unificado. Entonces, ¿Señora? ¿me escucha ahí? Qué pena, profe. Lo que Sí, pasa es que son 10 grupos. El 4. último grupo está dividido pues porque cometí el error de no le puse número 10, pero son 2 grupos al final, en el 10. Perfecto. En O el sea, noveno, perdón, son 10. ¿ahora qué grupo le corresponde? Déjame mirar. Doctor Edgar, buenos días, el número 8. El número 8, bueno, entonces tenemos la evolución histórica del derecho penal, edad antigua, perfecto. Doctor Edgar González, muy buenos días y para todos los compañeros. Muy buenos días. Para esta clase, como tal, nos corresponde al número 8, conformado por Gidis Gansasoy y Galo Javier Guevara, la evolución histórica del derecho penal en la Edad Antigua. Muy buenos días, compañero. Mi nombre es Gidis. En este momento me sugiero hablar sobre la Edad Antigua. Se denomina la Edad Antigua a la época histórica comprendida entre el año 4000 a.C., cuando aparecía la escritura y la caída del Imperio Romano del Occidente por el año 476 después de Cristo. En esta época surgen las grandes civilizaciones y culturas de la humanidad, como son la mesopotámica, la egipcia, la hebrea, la china, la griega y la roma. En estos momentos yo les voy a enseñar la que es la de la edad antigua. Me voy a referir a las características de la Mesopotamia. En la Mesopotamia se desarrollan 3 grandes culturas. Se desarrollan 3 grandes culturas, la sumeria, la babilónica y la
y Siria, teniendo como principal característica la codificación de normas que regulaban la vida social y sancionaban las conductas contra la divinidad, el gobernante, los superiores y los semejantes. La ley era del origen divino, por lo tanto, inmodificable para los hombres y de obligatorio cumplimiento. Las sanciones eran severas, multas, castigos físicos, mutilaciones, prisiones, trabajos forzados, esclavitud, y en escritura cuneiforme, y contiene 282 leyes y es conocida como el Código de Hammurabi. Se puede contar como un aporte guardando las porciones, el avance de una ley escrita públicamente difundida y de carácter retributivo bajo la aplicación práctica de la denominada ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, como principio de proporcionalidad del castigo, hoy cuestionable bajo los principios de la dignidad humana. Es una época muy importante de la historia en la humanidad. En esta época surgen grandes civilizaciones, pues como estoy hablando de la Mesopotamia, la cultura hebrea, que en estos momentos me dirijo a ella. Me dirijo, sí, a la cultura Egipto. La ley provenía de los dioses y era de obligatorio cumplimiento. El símbolo de la justicia era una pluma de avestruz. Los delitos eran una ofensa a los dioses. El castigo era impartido por los sacerdotes y buscaba aplacar la furia de los dioses. Los castigos eran severos, como por ejemplo la castración, ejecutaba el empalamiento, ahogamiento, quemada del condenado vivo, y la decapitación también se aplica en encarcelamiento y trabajos forzados. Bueno, sigo en el... Esa es como la que nosotros distinguimos y aún está presente, que es la Biblia, ¿cierto? Esta es la cultura hebrea. La ley es otorgada por Dios y es difícil hacer una diferencia entre el delito y el pecado. Y en el marco de este contexto se explica la severidad de las penas, pues se buscaba la expiación de pecadores que se había aportado de Dios. Las faltas o delitos se clasifican en delitos contra la vida y la integridad personal. Se aplicaba la ley del talión, vida por vida, lesión por lesión, dando aplicación al principio ojo por ojo y diente por diente, y cuando a los procesados con la vara que mides, serás medido. Delitos contra la honestidad, por ejemplo, el adulterio, se penaba con la muerte, la que se ejecutaba a pedradas. El falso testimonio era castigado con severas, porque esta justicia basaba sus decisiones fundamentalmente en testimonio. Aquella persona que servía como para hacer su testimonio, o sea, para ayudar a la persona que estaban castigando, si se probaba que eran mentiras, iba a ser castigado igualmente que la persona que se estaba castigando. Si, por ejemplo, se le daba pena de muerte, el testigo también iba a morir por falsedad. En esos momentos sigue mi compañero Xavier. Muchas gracias. Para continuar con la exposición, voy a hacer un relato de las características del derecho penal de la antigua China. Para el año 536 a.C., el magistrado chino Xi Chan escribió las primeras reglas penales en una caldera de bronce, instituyéndola como derecho Estado. Posteriormente se reconocen el llamado Fan Yin, que tiene varios libros que versan sobre la violación a las propiedades públicas y privadas, daño a la estabilidad del Estado y la seguridad personal, el proceso penal y el encarcelamiento, la investigación y el arresto de presuntos criminales, el principio de condena y el cumplimiento de sentencia tipifica también conductas como la trampa, el juego, la corrupción y el adulterio. Un principal aporte al derecho lo hacen los pensadores chinos, como Lao Tse y Confucio, que ligan al derecho con la moral y ven al delito como una desarmonía que debe ser corregida bajo precepto de las leyes divinas y naturales. Y son conscientes de la naturaleza frágil del ser humano para equivocarse. Confucio decía,
Mejor un diamante con defecto que un guijarro sin uno. Esta diapositiva hace alusión como tal a lo anteriormente mencionado. Características del derecho penal de la antigua Grecia. La antigua Grecia se caracterizaba por la presencia de grandes pensadores que debatieron sobre la justicia, la orientación del hombre, hacían el bien y la vida en sociedad desde una perspectiva colectiva. Los hechos se debatían con argumentos para determinar si eran en esencia delitos y determinar su responsabilidad. Esto se hacía en espacios públicos, con litigantes que los impulsaban y un jurado que tomaba las decisiones, y las referentes normativas eran el llamado Código de Dracón, con el que se buscaban eliminar la arbitrariedad en la justicia, pero sus penas eran muy severas, incluso para infracciones menores, y la pena de muerte era muy frecuente. Luego está muy reformado por el Código de Solón, que suavizó las penas y se fundaba en el derecho divino y en el orden natural de las cosas como soporte de la justicia. Es importante señalar que las normas se grababan en piedra, estaban expuestas en el agora para que fueran conocidas por los ciudadanos. Imagen alusiva a lo referenciado. Las características del derecho penal de la antigua Roma. La pena tiene carácter de expiación religiosa, es decir, un carácter sagrado de la pena, en el cual la venganza privaba, no solo admitía, sino que era obligatoria para quienes pertenecen a la familia. Dentro de este periodo existen 4 aportes destacables dentro del derecho romano, los cuales son: la potestad sancionadora pasó a ser pública, es decir, solo el imperio y la república podían sancionar, además del pater familias. La división de delitos en públicos, aquellos que atentaban contra el Estado, y privados, aquellos que atentaban contra los individuos, resaltado en negrilla como relevante del hecho. La tipificación de los delitos tales como parricidio, violación, hurto, estafa y secuestro desarrollaban conceptos de instituciones jurídicas del derecho penal, tales como el dolo, entendido como una ecuación que consiste en el conocimiento más allá de la voluntad. La tentativa, entendido como los actos idóneos que se conllevan a la comisión del delito. La complicidad, es el entendido como las formas de participación del delito. Y la legítima defensa, en el entendido de que como una de las causas de justificación, por así decirlo. La fuerza irresistible es la misma que se produce por eventos naturales o de terceras personas, pero la voluntad no puede ser controlada. Imagen alusiva a Roma. Y en sí, para tocarlo de una forma sucinta, porque realmente tendríamos mucho que decir de esta época, hay algunas características generales del derecho penal en la Edad Antigua. Se pasa de la venganza privada al derecho de venganza de la familia o la venganza de Estado en cumplimiento de un mandato divino. El delito se mira como una falta contra la divinidad y las personas son muy severas, con sanciones que van desde el castigo físico, la mutilación, la esclavitud y la pena de muerte. Se destaca que aparecen las leyes plasmadas por escritos y puestas en lugares públicos para que sean conocidas por todos. En nombre del grupo número 8 queremos agradecer infinitamente a todos los presentes por la atención prestada. Esperamos haber aportado conocimientos. Qué pena, compañero. Cabe resaltar que Grecia y Roma es la que más incide en la cultura occidental. Hemos pasado una etapa primitiva donde predomina la violencia, la venganza privada, y en estas civilizaciones empiezan a surgir los estados que sustentan su poder en el origen divino. Muchas gracias. Listo, doctores. Ahí nos estamos dando cuenta que ya Roma es la base fundamental del derecho penal. Y démonos cuenta que los temas que nosotros enunciamos en un principio, cuando iniciamos nuestro módulo de Derecho Penal General, se enuncian acá ya en Roma, como hacen alusión, por ejemplo, al dolo. Nosotros tenemos que mirar el dolo como una forma de cometer una conducta punible. Acá hacen referencia a la tentativa como el primer amplificador del tipo penal.
y hace referencia y va evolucionando ese derecho penal. Entonces, por eso era que quería que se hicieran esas exposiciones para tener en cuenta que hay algunas instituciones de la antigüedad que nosotros hoy en día las estamos aplicando todavía, de pronto con alguna evolución o con algunas características que se le han sumado, con algunos objetivos importantes y con algunos cambios también que se le puedan haber hecho, pero de igual manera cuando nosotros miremos de aquí en adelante, sobre todo en esta evolución del derecho penal, pues vamos a mirar que todavía hay instituciones importantísimas que nosotros estamos aplicando en este momento, en pleno siglo XXI, estamos nosotros aplicando a nuestro derecho penal en Colombia y a nivel del mundo, ¿no? Porque prácticamente el dolo y las otras formas de cometer conductas punibles culposas se están dando a nivel mundial y en el derecho penal. Entonces, mire la importancia que tiene. Por eso, esa evolución tan grande que ha tenido nuestro derecho penal, que ha tenido la pena, ya no son las mismas penas que se colocaban anteriormente, ya en algunos o en la gran mayoría de países ya no se aplica la pena capital, ya no se aplica la tortura, es decir, se vela, se propende generalmente y especialmente por la protección de los derechos fundamentales y por la dignidad humana de cada persona. Eso era lo relevante que quería que viéramos en esta clase de exposiciones. Nos quedan entonces ahora dos grupos, vamos a hacerlo muy rápido también. Quedaría el grupo 9 y el grupo número 10, ¿cierto? ¿Quién conforma el grupo número 9? La autora Cindy, la autora Isabela, ¿quiénes conforman el grupo número 9? El grupo 9 lo conformamos Estefanía Donoso, Andrés Hernández Plaza y Isabela Camargo de Jarán. Perfecto. Entonces, ¿tienen la palabra para la exposición? Listo, dame un minuto y ya compartimos. Listo. Listo, entonces buenos días. A nosotros nos tocó la Edad Media. Entonces, ¿qué es la Edad Media? Estefa, por favor, ¿puedes avanzar la diapositiva? Gracias, amiga. Listo, entonces la Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año en la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en que Colón llegó a América. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media en 1453. Año que cayó el Imperio Bizantino, Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. Esta época comprende de 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en Alta Edad Media, Baja Edad Media. Entonces, la Alta Edad Media comprende en el periodo del siglo V al siglo X. Un total de 5 siglos caracterizados por la lucha por la supremacía de los 3 imperios coetáneos, el bizantino, el islámico y el carolingio. La Baja Edad Media supone un periodo con enormes recursiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas. Y la siguiente se llamó como secular, porque fue una época de crisis y se caracterizó por una crisis primero climática de temperaturas denominado óptimo medieval que permitió las vides en Inglaterra, o crisis ambiental vinculados a ambos ciclos naturales. Bueno, esto fue comprendido en el año 1315 y 1317. También fue una terrible crisis demográfica vinculada a la peste negra o peste burbónica en 1348. Los desequilibrios económicos que afectaron a todos los sectores,
cambios en el uso de la tierra, equilibrio entre agricultura y ganadería, alteración de las rudimentarias estructuras y tradicionales en el comercio y el crédito. Las convulsiones sociales, políticas e ideológicas que la siguieron o las concentraciones de herencias, la confusión en los gremios, el aumento relativo de la importancia de las ciudades, la desestabilización definitiva de la cadena del vasallaje, el aumento de la piedad extrema, la crisis de la ortodoxia. Y bueno, eso fue en Europa Occidental y simultáneamente en Italia el surgimiento de las condiciones intelectuales del denominado prerrocamiento. Seguimos con mi compañera Estefanía Donoso. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, amiga. Bueno, yo les voy a hablar sobre los objetivos o las características de la Edad Media. En cuanto a política, se van desde el califato islámico a los poderes universales de la cristianidad latina, en donde está pues organizado el pontificado y el imperio. Pues está el imperio bizantino y los reinos eslavos integrados en la cristiandad oriental. Igualmente, este periodo histórico y su objetivo principal pues se basó en conseguir y encontrar nuevas rutas hacia la India. Pues se basaba en los descubrimientos que hacían y también, como dato curioso, ocurrió una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. Pues la diversidad siendo el nacimiento de las incipientes naciones y la unidad como una procedencia de la religión cristiana. Buenos días, yo voy a hablar sobre los pensadores. Bueno, uno de los pensadores más importantes de la Edad Media fue San Agustín de Hipona. Nació en el 354 y murió en el 430. No nació en la Edad Media, pero influyó mucho. Nació en Tagaste, que es la actual Argelia. San Agustín decía que Dios era como un sinónimo de verdad y él decía que para contestar todo lo que uno quiera, se tiene primero que dudar. Después tenemos a San Isidoro de Sevilla, del 560 al 636. Tampoco nació en la Edad Media, pero influyó mucho. En esta, su obra más famosa fue Etimologías, en la que él ponía todo su conocimiento sobre el mundo. Tenía una opinión sobre la comunidad judía en esta época clásica. Después tenemos a Juan Escroto Erigena, del 815 al 877. Este era un filósofo considerado como el primer creador del primer gran sistema filosófico de la Edad Media. Consideraba que el tiempo y el espacio eran manifestaciones de ideas que estaban dentro de la mente de Dios. También sostenía que la razón no debía censurarse, sino que la razón se debía censurar por su propia autoridad. Después tenemos a Avicena. Su nombre original es Ibn Sina. Él fue un médico, filósofo y científico y es considerado el más grande personaje de la fe musulmana. Se le atribuyen 300 libros sobre filosofía y medicina de ese tiempo. También se le atribuye la doctrina aristotélica y después de Descartes, él planteó y dijo: el pensamiento pienso y luego existo. Y por último tenemos a San Anselmo de Canterbury, de 1633 a 1109. Él nació en Aosta, Italia. En 1670 fue nombrado
arzobispo de Canterbury. Él basó su enseñanza en la meditación y así justificaba la existencia de Dios. Y él también sostenía sobre la fe y la razón como uno de los principios para también llegar a Dios. Gracias. Bien, listo. Siguiente grupo conformado por... Buenos días, profe. Cindy Gómez y Sebastián Bejarano. Esperar ¿Qué? ya. Sebastián Criollo, perdón. Sebastián Criollo y Cindy Gómez. Sí, señor. Perfecto. Bueno, buenos días, compañeros. En esta oportunidad nosotros venimos a hablarles de la Edad Moderna, que comprende del siglo XV hasta el siglo XVIII. Con la época moderna, el derecho penal toma un aspecto humanista gracias al legado dejado por César Bonassana, marqués de Beccaria, pues sus postulados ayudaron a que se forjara una nueva convicción de lo que hasta el momento era el derecho penal. Acabamos de hacer como una breve biografía de César. Él fue un jurista y economista italiano, autor célebre del Tratado de los Delitos y las Penas, publicado en 1764, obra que vino a representar los puntos de vista oficiales de la Ilustración en el terreno jurídico y que ejercería una gran influencia en las reformas penales posteriores. La importancia de su obra radica en haber sentado las bases de un sistema penal garantista y limitador del poder punitivo. Sus postulados no solo son una propuesta de humanización y racionalización de la justicia y de suavización de los castigos, sino que a lo largo de su discurso se revela una profunda crítica de la arbitrariedad asentada en las diferencias y privilegios de su época. Acá vamos a hacer como un breve resumen del libro, en el cual dice que la justicia penal se fomenta según este pensador en los principios de igualdad y proporcionalidad, donde todos los seres de los ciudadanos deben ser tratados en pie de igualdades por la ley. Estas razones llevaron a que se planteara una nueva teoría encaminada en hacer el derecho penal una disciplina garantizadora de los derechos fundamentales, y que en lugar de reprimir y castigar al individuo, se corrigiera y rehabilitara. En el capítulo 1, 2 y 3, partes del concepto ya propuestos por Rousseau en el contrato social, según en el cual el hombre, por ser libre, en el cual los hombres por libre acuerdo se determinaron a la convivencia común, sacrificando una parte de su libertad, la menor posible, en vista de una utilidad mayor. Esta concepción influye sobre todo en la manera de examinar la cuestión, induciéndole a considerar el derecho penal como fundado en lo clásico, el restitus juris, a tenor de lo cual hay que castigar porque sea pecado, sino en el principio reveladista y pragmático, hay que castigar para que no se peque. Beccaria condena luego abiertamente el uso de la tortura, que es un resto de barbarie, y es de utilidad bastante dudosa para aclarar la verdad. Las penas no deben ser despiadadas. Para que la pena surta efecto, basta que el mal procure no supere el bien que nace del delito. Otra costumbre penal completamente condenada es la de pena de muerte, en primer lugar por ser contraria al espíritu del contrato social, y en segundo lugar porque desde el punto de vista de la intimidación asusta más la idea de una pena prolongada a la de una pena intensa pero instantánea. Así sustituyen la pena de muerte por la esclavitud perpetua. Dice también que la pena de muerte ha de ser asimismo rápida, con el doble fin de que los imputados salgan pronto del penoso estado de incertidumbre sobre su suerte,
y de aclarar bien en las mentes de los ciudadanos la relación causal entre culpa y castigo. Con una buena legislación no tiene razón de existir la gracia, que parece como si quisiera reparar posibles torturas de la ley. Ya a continuación los dejo con mi compañero, con otro representante importante de la Edad Moderna. Bueno, buenos días compañeros. Yo les voy a hablar de Francesco Caparra, otro gran importante jurista de la Edad Moderna. Francesco Caparra era un consultor, un jurisconsultor italiano, principalmente exponente de la Escuela Clásica del Derecho Penal. Fue también profesor de esta materia y miembro de la comisión redactora del Proyecto General del Código Penal Italiano. Caparra le aportó una gran contribución fundamental a la creatividad de las ciencias criminales del siglo pasado. Hijo de su propia época, el profesor Pisa participó en la dialéctica de los contrarios, en la parte más unilateral criticada y a conducta de su pensamiento. Entonces, en la teoría del delito, como entre jurídico y abstracto entre el postulado de la igualdad y la libertad, y por lo mismo de la igualdad de responsabilidad de los sujetos frente a la igualdad de delitos, en la supuesta suficiencia de la pena proporcionada al derecho violado para realizar la defensa contra el delito. Decía el profesor, pero que en una medida consciente al maestro Caparra participó en lo que hay por lo menos caduco dentro de un sistema de racionalización del problema, en el fundamento y sus límites en las formas y medios de aplicación y en la elaboración de principios de civilización que se encuentran en la base de todo derecho penal avanzado y garantizador de los derechos de la persona y de instituciones y categorías que deben perdurar como adquisiciones definitivas en el campo de los principios por la sucesiva evolución del derecho y de la ciencia penal, y esto debe decidirse ya sea en cuanto se refiere a la teoría del delito como cuanto a la teoría de la pena. Bueno, el derecho penal tiene su origen y fundamento racional en la ley de la eterna armonía universal. El derecho debe castigar y tiene, sin embargo, como su fundamento y medida la justicia y retribución del mal, mientras está solo en manos de Dios, que no solo castiga al ladrón y homicida para defender al hombre, sino porque el hurto y el homicidio son un mal, y la justicia exige que quien haga un mal, sufra también un mal. Sin embargo, cuando se encuentra en las manos del hombre, no tiene más legitimidad que la necesidad de la defensa, porque el hombre se le entrega solo un cuanto es necesario para la conservación de los derechos de la humanidad. Pero aun cuando la defensa sea su única razón de la delegación, el derecho delegado siempre queda sometido a las normas de la justicia porque no puede perder índole punitativa de su esencia al pasar a manos del hombre. Por esto cae en un error. Quien encuentra el origen del derecho de castigar en una sola necesidad de la defensa, desconociendo el origen primitivo en la justicia, puesto a que de ese modo se autoriza una represión de actos no malvados. Bajo este pretexto, la única utilidad pública y se concede a la autoridad social, la tiranía y la arbitrariedad. Pero también cae en error quien encuentra el fundamento del derecho de castigar en el solo principio de la justicia, sin reducirlo a límites de la necesidad de la defensa, puesto a que de ese modo se autoriza un control moral, aun en un caso que no haya sido dañado sensiblemente a la autoridad social. Usurpa la función de la divinidad, sometiendo a la tiranía los pensamientos del pretexto para seguir con el vicio y el pecado. Bueno, básicamente lo que decía el profesor Caparra era que toda pena, o sea, si una persona cometía un mal, tenía que ser castigado con un mal, que esto viene desde la Edad Media, con, bueno, todos sus tipos de interrogatorios, que fue lo que explicaron ahorita. El profesor trataba de mantener parte de la esencia de lo que dejaron de la Edad Media para la Edad Moderna. Contrario a lo que decía Beccaria, que decía que las penas debían ser más humanistas, pensaba más en el ser humano y en la suavización de su delito y de su castigo. Ya por último, pues quisimos traerles el significado de justicia.
que dice que justicia es la cualidad de lo justo. De administrar con justicia consiste esencialmente en declarar lo que es justo en el caso concreto sometido al tribunal. La justicia se califica distributivamente cuando aspira a repetir entre las personas los bienes, los derechos, los deberes y los honores. En esta función del valor y las aptitudes de cada uno y de su función en la sociedad, la justicia se dice comunitiva para designar a lo que vela por una igualdad aritmética en los intercambios. Bueno, ya con esto damos por finalizada la exposición. Muchas gracias. Bueno, entonces queda finalizada cada una de las exposiciones, quedan algunos temas por exponer sobre la evolución del derecho penal en Colombia, lo vamos a hacer más adelante, y vamos a hablar hoy algo de la aplicación del derecho penal antes de ir nosotros o remitirnos al artículo 8º del Código Penal. Vamos a hablar de la aplicación del derecho. Mire que desde tiempos anteriores y haciendo alusión a cada una de estas exposiciones que indagaron, investigaron ustedes, se da cuenta uno que siempre el derecho se le irá a aplicar a aquellas personas que infringen la norma, aquellas personas que conculcan el bien jurídicamente tutelado o los derechos fundamentales. De igual manera, se castigará o se le aplicará el derecho en su debida época a la persona que vaya en contra de esa vivencia social, ¿no? Y que determine que esa convivencia social no se pueda llevar a cabo. Hoy vamos a hablar un poquito, antes de, como les digo, de iniciar con el artículo 8º del Código Penal, vamos a hablar de la aplicación de la norma teniendo en cuenta nuestra ley 599 del año 2000. Pues nos indica que la ley penal se le aplicará primero que todo a los nacionales, pero a los nacionales que hayan cometido un delito, los nacionales que hayan cometido una conducta punible. Entonces, en primera medida, se le aplicará nuestra norma penal a estas personas que hayan causado un daño a un bien jurídicamente tutelado o a un derecho fundamental. Se le aplicará la norma penal. ¿Y todo esto para qué? Para que no quede en impunidad ninguno de los delitos que se hayan cometido. De igual manera, se indica que se le aplicará la norma penal a aquellas personas extranjeras sin importar de qué manera se encuentren en Colombia, ya sea porque están de paso, ya sea porque están domiciliadas o residenciadas en nuestro país, o ya sea porque están vacacionando, etcétera, etcétera. Si algún extranjero vulnera nuestra norma penal o causa un daño o causa un delito en Colombia, se le aplicará nuestra norma penal, sin importar en qué situación se encuentre en nuestro territorio. Lo importante es que si vulnera o comete un delito, comete una conducta punible, se le irá a aplicar nuestra norma penal, la ley 599 del año 2000. Pero sucede que algunos de ellos evaden la justicia colombiana, cometen una conducta punible en Colombia, sin embargo pueden evadir o evaden la justicia colombiana, y por eso existen algunos convenios o tratados internacionales con otros países para que esa persona que cometió la conducta punible en nuestro territorio pueda ser traído para que cumpla o pague por el daño causado. Y acá nosotros estamos hablando de una institución importantísima que nosotros sabemos y que se denomina la extradición, que también es un tema que vamos a mirar más adelante y que está tipificado en nuestra norma penal como un requisito de ese acuerdo que se haya celebrado con otros países. Tiene que estar tipificada en nuestra norma penal y tiene que estar tipificada en la norma penal del otro país con el cual nosotros llevamos a cabo ese convenio o ese acuerdo de extradición. Bien,
de igual manera, a toda persona que cometa una conducta punible, a toda persona que esté dentro de nuestro territorio y cometa una conducta punible, se le irá a aplicar nuestra ley 599 o nuestro Código Penal, y de igual manera la ley 906 del 2004 como procedimiento fundamental para poder llevar a cabo y poder concretar y verificar la responsabilidad o culpabilidad de esa persona. Esa es la aplicación de nuestra norma, nuestra ley penal. Más adelante nosotros vamos a mirar que está tipificado en el artículo 14 del Código Penal. Bien, pero acá lo hago porque estamos mirando esas exposiciones, esa evolución que ha tenido el derecho penal a través de la historia, esa evolución que ha tenido la pena y la evolución que se le ha dado a cada una de las personas que presuntamente han cometido una conducta punible. De igual manera, vamos antes de iniciar con los demás artículos a hablar de la interpretación de nuestra norma penal. Vamos a mirar cómo se interpreta esa norma penal. Se dice que en Colombia la interpretación de la ley penal es de acuerdo a la persona que haga esa misma interpretación. Y esa interpretación puede ser auténtica, judicial, jurisdiccional y doctrinal. Esa es en un principio la interpretación que nos hacen a nosotros de nuestra norma penal. ¿Cómo se interpretan esas normas que están tipificadas en el código? Entonces, nos habla de la interpretación auténtica y decimos que la interpretación auténtica es la que hacen los legisladores en el momento de la creación de la misma norma. Es decir, es auténtica porque quienes crean la norma pues son los legisladores y en el momento de crearla hacen una interpretación de esa posible conducta punible que se pueda presentar por parte de las personas. Entonces, esa es la interpretación auténtica, es decir, la creación de la misma norma. Y tienen unas características fundamentales e importantes esta interpretación auténtica. Y una de ellas es que es erga omnes. ¿Sabían qué es eso? Erga omnes. Que aplica para todos. Efecto para todos. Perfecto, muy bien. Entonces, erga omnes es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos o para todos los nacionales. De obligatorio cumplimiento, ese es un requisito fundamental. Otro requisito que debe tener en cuenta la norma cuando la crean los legisladores es que debe ser clara, precisa, concisa, de fácil entendimiento para las personas del común. Es decir, que cualquier persona del común cuando vaya a leer o a interpretar esa norma la entienda a pesar de que no haya estudiado o no esté estudiando derecho. Entonces, debe tener esa característica fundamental que tiene que ser de fácil entendimiento para las personas del común. Si alguna parte o algún párrafo de esa norma que se ha expedido por parte del legislador no es clara o no es precisa o no es de fácil entendimiento, entonces ellos pronunciarán o harán una nueva ley que le dé alcance y le dé explicación a esa norma que no ha sido muy bien entendida por la gente del común. Le da ese alcance y le dará esa explicación a esa norma, ya sea en su totalidad o ya sea parcialmente, pero deberá hacer una norma o una ley que le dé alcance y le dé explicación a esa norma. Esa interpretación de la norma nosotros la tenemos, doctores, a partir del libro segundo que nos habla de los delitos en particular. Recuerden que todos los delitos, pues se ha creado la ley por parte de los legisladores. Si nosotros vamos a hablar de lesiones personales,
pues ahí nos da una clara explicación de en qué consiste ese delito de las lesiones personales, ¿cierto? Inclusive, cuando nosotros más adelante hablemos de la tipicidad y del tipo penal, pues vamos a mirar que existe una diferencia entre ellos dos, pero aquí estamos hablando de esa interpretación auténtica que se da por parte de los legisladores en el momento de la creación de esa ley. Y decimos que inclusive los legisladores nos dan a nosotros el castigo que se debe imponer por haber vulnerado esta norma penal. La gran mayoría de tipos penales que están tipificados ahí en su libro segundo nos indica el mínimo y el máximo de la pena que se puede imponer a una persona que haya cometido una conducta punible. Entonces nos dan una explicación clara, precisa y concisa de ello. Sin embargo, yo siempre les he indicado que eso, si bien es cierto que tenemos que remitirnos al Código Penal, también es cierto que debemos acudir a otras bibliografías y a otros autores para darle un alcance y una claridad más profunda al tema que nosotros estemos hablando o estemos dilucidando. Sin embargo, esa es la interpretación auténtica que hace de la norma. Si nosotros, por ejemplo, alguna persona que por favor me colabore con la lectura del artículo 205 del Código Penal, por favor, para mirar esa interpretación que nos hace desde el momento de la creación de la ley los legisladores. Entonces, vamos a mirar que en cada uno de los tipos penales nos hace esa aclaración, nos explica de qué manera se puede cometer la conducta punible y de igual manera la pena a imponer cuando un sujeto o una persona cometa esa conducta punible. Artículo 205 del Código Penal. Cuando hablo del Código Penal, todos los delitos se encuentran a partir del libro segundo, a partir del artículo 101 del Código Penal, que se denomina de los delitos en particular. ¿Lo leo? Delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales. Listo, doctor Javier. Artículo 205 de la violación. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Gracias. Entonces, mire que a pesar de que es muy concreto, pues nos está explicando que aquella persona que utilice la fuerza, que utilice la violencia, inclusive, doctores, acá se puede indicar quien una persona en estado de indefensión o en estado de inferioridad tendrá una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. Esa es la interpretación que nos hace a nosotros el legislador en el momento de la creación de la ley. Bien. Vamos a mirar ahora la interpretación judicial. Terminamos ya de ver la auténtica, ahora vamos a mirar la interpretación judicial. Y dice que una de las características de esa interpretación judicial es que no es erga omnes. Es decir, que esa interpretación que se hace de una norma no es de obligatorio cumplimiento para todas las personas y tiene su razón de ser, porque es que esa interpretación única y exclusivamente corresponde a quienes intervienen en un proceso, las partes que intervienen en un proceso y el juez, sobre todo, que es la autoridad competente que lleva a cabo el proceso. Me explico. Si, por ejemplo, en este delito que acabo de leer el doctor Javier, hay una persona que ha cometido esta conducta punible, ¿cierto? Ha accedido a otra utilizando la fuerza o la violencia, pues entonces le interesará única y exclusivamente al juez interpretar esta norma. Le interesará única y exclusivamente a la Fiscalía interpretar este artículo 205 y le interesará única y exclusivamente a la defensa y al Ministerio Público interpretar qué fue lo que quiso decir el legislador para esta conducta punible. Entonces, tiene esa
esa característica que interesa única y exclusivamente a las personas que intervienen o que están inmersas dentro de un proceso o dentro de la comisión de una conducta punible. Y esa es la característica de esa interpretación judicial. La hará únicamente el juez que está llevando a cabo, que es la autoridad competente, autónoma y discrecional, y que le interesa llevar a cabo esa interpretación para poder darle una solución al proceso o al delito que se está presentando. Bien, no tiene mayor, no es erga omnes, ya les dije, no es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo, si bien es cierto que cuando se imponga la pena tiene una función de la pena que ya nosotros vimos. No es cierto que sea de obligatorio cumplimiento para todo el mundo, porque a nosotros no nos interesa, o de pronto sí, pero no, el objetivo fundamental es que como no ninguna de las partes hace o conforma, por ejemplo, nuestra familia o alguna situación o el sujeto activo que cometió esa conducta punible, pues le interesará única y exclusivamente conocer o saber a los familiares o a los más allegados. Por eso es que esta interpretación judicial corresponde única y exclusivamente al juez y a las partes. Bien, la interpretación jurisprudencial. Recuerden, doctores, que existen una serie de sentencias que son emitidas por las altas cortes o inclusive por los diferentes juzgados. A ellos se le denomina pues las diferentes decisiones o sentencias que han proferido las altas cortes, y acá se viene a dar esa interpretación de esas sentencias que han sido proferidas por esas altas cortes o por los juzgados. Esa interpretación que nosotros le damos a esa decisión judicial que ha sido emitida por esas autoridades competentes, como son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y, como le digo, algunos juzgados que también emiten algunas decisiones o algunas sentencias. Entonces, acá esta es la interpretación jurisprudencial de las jurisprudencias o de las sentencias. Por último, vamos a hablar de la interpretación doctrinal. Las sentencias, doctores, ojo, las sentencias sí se deben atender por la gran mayoría o por todos los ciudadanos, porque recuerden que una sentencia, si nos sirve a nosotros para poder dirimir un caso o un proceso, lo podemos hacer y podemos tomar en cuenta una sentencia. Recuerden que las sentencias son tan importantes como cualquier ley o cualquier otra norma. Podemos nosotros tomarlas para poder colaborar y contribuir en el desarrollo y solución de un proceso. Bien, ahora la doctrinal. La doctrinal, pues, es aquella que emiten los estudiosos del derecho. Nosotros podemos hablar de los miles de juristas que tenemos y que a través de la historia han hecho algunos aportes. A ellos se le denomina la interpretación doctrinal. Nosotros vimos que durante las exposiciones hablamos de César Beccaria, hablamos de Francisco Carrara y de los demás integrantes. Hablamos de otros penalistas que han hecho algunos aportes al derecho penal, pero son simplemente aportes o conceptos que se dan y que simplemente se irán a tener en cuenta como algún concepto o estudio que tengamos nosotros, pero no se van a aplicar dentro de un procedimiento penal. Bien, esa es la interpretación que se hace de nuestra norma penal. Ya hablamos de la auténtica y hablábamos que la interpretación auténtica es la que hacen los legisladores en el momento de la creación de la norma. Para ello, doctores, todos como deben tener el código del Código Penal, el artículo 212 del Código Penal, todos me lo van a leer y me van a indicar si acá hay una interpretación teniendo en cuenta la explicación que les indiqué, de esa explicación clara, precisa, concisa y que aún inclusive nos está indicando la pena a imponer
cuando hacen o cuando crean las leyes los legisladores. Entonces, este artículo 12 me van a indicar si hay una interpretación auténtica o qué clase de interpretación es la del artículo 12 del Código Penal, que todos la vamos a leer. La leen ahí y ya miramos. Simplemente me van a decir qué clase de interpretación es. No vamos a leer ese artículo porque de pronto ahí hay menores de edad y hay que tener mucho cuidado con ello. Simplemente ustedes me indican qué interpretación es, si es auténtica, si es judicial, si es jurisprudencial o si es doctrinal. Y teniendo en cuenta, pues ya les explico en qué consiste ese artículo 212, que ustedes lo van a leer ahí en sus casas, pero que no lo vamos a hacer público ni lo vamos a leer público porque, como digo, hay menores de edad y toca ser muy prudentes en esta situación. ¿Ya alguien quiere dar algún concepto, alguna opinión sobre ese? Sí, doctor, yo ya tengo el concepto. Más allá de cualquier duda razonable y en mi interpretación, considero que es auténtica. ¿Qué es qué? Auténtica. Bueno. ¿Quién más? Doctor, buenos días. Es auténtica en mi interpretación. Perfecto. ¿Quién más? También considero que es auténtica porque está en parte de la norma hecha por los legisladores. Profe, buenos días. Yo también considero que es auténtica. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, yo también considero que es auténtica. Listo. Pues tienen la razón en el sentido en que pues fue realizada, creada por los legisladores. Pero esto no corresponde a un tipo penal. Es decir, si ustedes leyeron muy bien, corresponde única y exclusivamente al concepto de lo que quiere decir el legislador de lo que es ese acceso, ¿cierto? Es ese concepto que da. Miren que acá no nos lo está tipificando como un delito, simplemente a pesar de que es auténtica, sí, porque es creada por los legisladores, pues nos da a entender única y exclusivamente el concepto de lo que es ese acceso carnal. O sea, ¿es judicial? ¿Cómo? ¿Sería judicial? No, es auténtica, solamente que nos da a entender el concepto de lo que es el acceso carnal, ¿no? Ahí nos explica en qué consiste ese acceso carnal. Simplemente nos explica esa situación. Ya los artículos del 205 y subsiguientes, como hasta el 200 algo, nos habla de los tipos penales o los delitos que se puedan cometer cuando exista una violencia contra la persona para poderla acceder carnalmente. Acá nos da el concepto, ¿qué es el acceso carnal? Entonces nos está indicando qué es. Y miren que tiene muchísimas características fundamentales, porque es contrario, o no contrario, sino no es igual a los actos sexuales abusivos. Difiere muchísimo del uno y el otro. En el uno habrá penetración, en el otro simplemente tocamientos, que es lo que nos habla a nosotros de los actos sexuales abusivos, el tocamiento. Y acá nos indica que exista esa penetración, pero ahí nos explica claramente el artículo 212
de cómo se lleva a cabo. Yo les indicaba, por ejemplo, si se le coloca un marcador a una persona en la boca, pues no se va a configurar este concepto que nos está indicando el artículo 212. ¿Y por qué hago ello? Doctores, para ir nosotros diferenciando, porque si bien es cierto que uno de los delitos más complicados para poder demostrar, porque no existen elementos materiales probatorios de evidencia física que fáciles de poder obtener, pues entonces debemos también mirar y saber esa diferencia que hay entre uno y otro. Como también les indicaba, del hecho de colocar en estado de indefensión a una persona y en el hecho de colocar a una persona en estado de inferioridad. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre estas dos situaciones que les estoy comentando? Colocar a una persona en estado de indefensión y colocar a esa misma persona en estado de inferioridad. ¿Son la misma situación o difieren de alguna característica? Para mí es el caso de que una persona esté amarrada, que esté sometida y el otro caso es, por ejemplo, en un menor de edad que está como en inferioridad de poder responder al ataque de alguien. Bueno, ¿alguien más? Sí, profe, yo considero que indefensión es que no tiene como un medio para defenderse. Y inferioridad es cuando, como decía el compañero, el atacante se encuentra como en una posición superior y digamos la persona atacada es como un niño que se encuentra en una posición menos factible para tener una defensa. ¿Alguien más? Yo considero que el estado de inferioridad es cuando el sujeto que comete la conducta tiene un estado de, pues como de poder sobre esa persona, como no sé, como un jefe, como un profesor con una alumna, y el estado de indefensión es la incapacidad de la persona de poder defenderse, poder enfrentar a ese victimario. Bueno, todas tienen razón. Cuando nosotros hablamos de un estado de indefensión, y lo que habló la doctora Laura, creo que mencionó, que es cuando la persona se encuentra totalmente indefensa. Se coloca a una persona en ese estado de indefensión. Por ejemplo, ustedes han escuchado que algunas personas llevan a la novia, les proporcionan puede ser bebidas alcohólicas hasta que las coloquen en un estado de indefensión. Es decir, que no tienen conocimiento, no se pueden defender de ninguna manera. Ese es el estado de indefensión. No hay a eso, perdón, profe, a ese estado de indefensión también se le puede agregar intimidación con arma blanca o... Ojo, ahí vamos a mirar otra cosa. Gracias por eso, doctora Nela. La indefensión es esa, ¿no? Que se coloca a la persona en un estado que no se puede de ninguna manera defender. Y eso se utiliza, por ejemplo, como les digo, cuando se lleva a una persona, se le pueden dar algunas bebidas alcohólicas hasta el evento que ella no puede ni siquiera caminar. O algunos alucinógenos que la dejan en un estado de indefensión total. Mientras que el estado de inferioridad es cuando existe alguna mínima posibilidad de defensa. En el caso de la doctora Anela que me hablaba de que se le coloca un arma cortopunzante o un arma de fuego a una persona, por ejemplo, para accederla carnalmente, ahí se está colocando en un estado de inferioridad. Ojo, acá hay una posibilidad, aunque mínima, de poder repeler el ataque. Sin embargo, doctoras, esa posibilidad mínima no es suficiente para repeler ese ataque. Y eso nos habla la norma. Acá se tipifica ese estado de inferioridad de esa manera. O lo que decía la otra doctora, un mayor de edad, ¿cierto? Con un niño lo puede someter también de esa manera y lo coloca en estado de inferioridad. De la situación del profesor-alumna, pues ahí no creo mucho que se dé el estado de inferioridad, porque
a no ser que sea atacada físicamente por parte del profesor, pero si ya, por ejemplo, es alguna situación que se presenta en nuestra vida real y debemos tener en cuenta eso, por alguna nota, por pasar la materia, por alguna situación, entonces el profesor le propone a la niña de alguna situación, algún acto sexual para poderle pasar la nota. Ahí se tipificaría no un estado de indefensión ni estado de inferioridad. Se estaría tipificando otra situación grave también para el docente, porque recuerden que quien tenga la autoridad y más un docente que sabe, entonces se estaría tipificando por esa misma autoridad que tiene sobre el estudiante, se agravaría la situación y se agravaría la conducta punible. Por eso hay que tener en cuenta esas tres situaciones diferentes, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿La manipulación está contemplado dentro de la intimidación? ¿Cuál manipulación? ¿Estado de indefensión? ¿Cuál manipulación? La manipulación en el sentido de, a ver si tiene algo que ver con el tema de la indefensión, porque ahora sabemos que las redes sociales se prestan para muchas cosas y muchas de estas personas malas intimidan a sus víctimas por internet, amenazándolas con hacer cosas si no acceden a temas sexuales, a sus deseos sexuales. Habremos que se está tipificando un delito por las redes sociales que ya está tipificado en la norma, ¿no? Pero habría que mirar hasta dónde se ha colocado esa persona en estado de indefensión, porque yo les digo que el estado de indefensión es porque no tiene ninguna posibilidad de poder actuar o de poder repeler ese ataque que se haga por el sujeto activo de la conducta punible. En este evento, pues nos damos cuenta que puede denunciar, ¿cierto? Y no se estaría tipificando ese estado de indefensión. Para mirar el estado de inferioridad es que tiene alguna posibilidad de defenderse, alguna posibilidad. Entonces, habría que mirar el caso particular y habríamos que tener en cuenta ese momento y la forma, la manera como se presentaron esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces habría que estar pendiente nosotros de ello. Ojo, no todos los delitos, a pesar de que estén tipificados en la norma, no todos los delitos se cometen de la misma manera. Por ejemplo, si una persona coloca en estado de indefensión a otra, por ejemplo, para accederla o para robar, no hablemos de robar porque en materia penal no existe esta palabra, para hurtarle. Entonces, miramos que a pesar de que es el mismo delito de haber colocado a una persona en estado de indefensión, las circunstancias de tiempo, modo y lugar van a variar y van a cambiar. Por eso todo delito es totalmente diferente, ¿no? Ahí debemos nosotros entrar a verificar si hubo indefensión, si hubo estado de inferioridad o si fue un delito que se dio por las redes sociales. Bien. Disculpa, profe, buen día. Buen día. Yo leí los capítulos del 212. Aló, doctora, no le oigo. Me puede gritar, no importa, tranquila. Señora. Yo leí la tipificación de ese delito del 212, del 212A, y leí hacia atrás y hacia adelante, pero no encontré la tipificación del acto sexual abusivo. Eso es lo mismo cuando una persona le toca las partes íntimas a un menor. Por eso les indicaba, sí, nosotros vamos a ver, doctoras, cuando ustedes vean los derechos, delito en particular, vamos a mirar la diferencia. El acceso carnal violento es cuando una persona utiliza la fuerza, la violencia, estado de indefensión o estado de inferioridad para acceder a otra persona. Accederla, penetrarla, ¿cierto? Mientras que los actos sexuales abusivos, lo que usted nos indica es eso, los tocamientos, pero ojo, doctoras, también hay que mirar acá, porque si yo toco a una doctora en el tobillo del pie, pues no se estaría tipificando el acto sexual abusivo, pero si ya la toco en sus partes íntimas, en los senos o en alguna situación de ellas, entonces vendría y sin consentimiento de esa persona, ¿cierto?
porque si hay consentimiento de esa persona, pues no se estaría tipificando la conducta punible, sería una conducta con consentimiento aceptada y no tendría ninguna pena a imponer. Por eso nosotros cuando estábamos en Transmilenio debíamos tener muchísimo cuidado con las manos, le tocaba a uno andar así bien pegadita las manos uno al cuerpo, porque al lado en ese tumulto podía ir una mujer, inclusive un hombre, y si de pronto nosotros por algún movimiento tocábamos alguna parte íntima de la mujer, se formaba un problema y ya nos iban a denunciar por actos sexuales abusivos, inclusive hasta peligroso, porque recuerden que hoy en día cualquier conducta punible, las personas reaccionan, atacan al supuesto agresor e inclusive le pueden propinar lesiones personales y hasta la muerte. Esa es la gran diferencia entre acceso carnal violento y entre actos sexuales abusivos, teniendo en Pero cuenta ese también está tipificado dentro del Código Penal, lo que es un merced. Claro, todo eso está como actos sexuales abusivos, a partir del artículo 205 y subsiguientes, como hasta el 220 y algo, está tipificado y ahí encontramos todo. Por eso les decía, doctoras y doctores, que todos los delitos los encontramos tipificados en nuestra norma penal a partir del libro segundo. Si es un delito, los actos sexuales abusivos es porque están tipificados en nuestra norma penal. El tocamiento, lo que decía doctora Natalia o Nata, el solo tocamiento sin el consentimiento de la otra persona, se tipifica ese delito de actos sexuales abusivos con esa persona. El solo tocamiento. Pero como decía, debe concretarse dónde se toca, porque si yo le coloco la mano en la cabeza a una niña, ¿cierto? O a una mujer, pues no se estaría tipificando esta situación. Pero si ya le coloco la mano a una niña en sus partes íntimas, entonces se estaría tipificando esta conducta punible. Por eso siempre les digo que todos los delitos tienen una explicación clara, precisa y concisa y que nosotros entendemos con facilidad, ¿cierto? Todos los delitos tienen esa aclaración dentro de nuestra norma penal y dentro de ellos, pues, los actos sexuales abusivos, los actos con menores de edad, toda esa situación está tipificada en nuestra norma penal. Cuando nosotros vemos los delitos en particular, hacemos una esquematización de cada uno de los delitos, cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, si admiten tentativa, si no admiten tentativa, si se da el resultado que sucede, toda esa situación nosotros la vemos en los delitos en particular. Es decir, hacemos una aclaración de cada uno de los tipos penales que están ahí tipificados en la norma. Doctor, una pregunta. Señor. Pero digamos en materia penal, ya es muy difícil demostrar acceso carnal abusivo, ¿no? ¿O cómo se podría demostrar? Bueno, ojo, siempre les he dicho que estos delitos son muy difíciles de probar. De igual manera que los delitos del artículo 220 y subsiguientes, que esos me hablan de la injuria y de la calumnia. Estos delitos sexuales son muy difíciles de probar, sin embargo, existen ya elementos materiales probatorios que se pueden obtener para poder probar eso. Puede ser dirigiéndose al lugar de los hechos a recolectar fluidos corporales, puede ser con el testimonio de la víctima, puede ser con medicina legal que se le practique a la víctima tan pronto haya sido agredida, siempre se les indicará que vayan a medicina legal, porque medicina legal existen los especialistas para poder determinar que si hubo realmente este acceso y que ese acceso fue sin consentimiento de la víctima. Entonces, o se puede, claro que estos elementos materiales probatorios de evidencia física debe hacerse inmediatamente en el lugar de los hechos porque tienen una vida muy corta y ya se pueden destruir, perder, alterar o no se pueden obtener y que sirvan para incorporarlos dentro del proceso. Es uno de los delitos más difíciles de probar. Sin embargo, hoy en día ya con la
ciencia tan avanzada ya es más fácil de probar porque la víctima va directamente a medicina legal, toda esa situación y se puede establecer la culpabilidad o responsabilidad del agresor. Sin embargo, Disculpa, profe. Muchas gracias, doctor. Doctor, Eh, tengo una pregunta. señora Diana y después doctor. Yo también. Gracias, profe. Profe, en el caso, su merced nos explicaba que para saber que hay un delito se debe saber el tiempo y el lugar donde sucedió. En el caso de que sea el menor de edad, que nada menor de edad cuenta, no sé, al año, es que a mí me tocaron o a mí me hicieron y no sabe la fecha exacta y eso, ¿cómo funciona cuando únicamente se tiene el testigo de la menor? Bueno, pues habría que la menor más o menos indicará cuántos años tenía y de esa manera, pues, si es una menor de 7 años, ya más o menos dice, y habrá que mirar, por eso, dentro de toda la indagación e investigación que debe hacer la Fiscalía General de la Nación y que debe hacer la Defensa Técnica, hay que empezar a indagar, a investigar y para poder certificar más o menos el tiempo dado, porque si bien es cierto que esa persona, por ejemplo, se quedaba al cuidado del menor, habrá que identificar desde qué momento, cuando quedaban solos, desde toda esa situación. Habrá que hacer una indagación y una investigación bastante exhaustiva para poder concretar el tiempo. Siempre les digo que acá es importantísimo las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero disculpe, doctor, el menor no pueden vincularlo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Al menor lo podrían vincular? Claro, doctor, ojo. Lo que pasa es que al menor se le restringen algunas situaciones. Al menor no se le podrá interrogar, pero el menor se podrá, eso se llama una entrevista, doctor Ricardo, que lo hacen los especialistas en psicología. Una psicóloga forense lo puede entrevistar fuera del recinto, le puede hacer una entrevista, grabarla y esa sirve como prueba. Solamente que no se podrá interrogar. Y si el niño, profe, y ya con ese relato, el niño, donde dice, ay, pues fulanito me tocó mis partes íntimas, ya con ese relato la persona se va para la cárcel. No, mire, nosotros tenemos que ser muy responsables dentro de esta situación, porque recuerde que las personas que cometan una conducta punible contra un menor, y en este caso sobre todo acceso carnal o a actos sexuales abusivos con un menor de edad, la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, en su artículo 190 y 191 me indica que las personas que cometan esa conducta punible contra esos menores no tienen ningún beneficio, ningún acuerdo, ninguna posibilidad, nada. Entonces debemos ser muy responsables, Clarísimo. porque también, doctores, han habido casos, yo tengo un caso en Villavicencio donde el padre los abandonó y la señora le indicó a su niña de 9 años y fue tanta la insistencia que le dijo y fueron y lo denunciaron que le había hecho tocamientos a esa niña de 9 años. Por eso dicen que una mentira hace carrera hasta que se vuelve verdad. La preparó tanto a la niña que la niña siempre sostenía el mismo relato que su padre después de eso, o que antes de haberse ido la bañaba y la tocaba y toda esa situación. Bueno, no sé, Una pregunta. De ese caso, creo que el término en poligrafía es la verdad verdadera. Y acá se dio en Bogotá un caso como el que usted plantea de Villavicencio, donde la mamita no quería que el papá fuera a visitar a la niña. Entonces le metió en la cabeza a la niña que todas las veces que el papá la recogía para pasar fines de semana con ella, la abusaba, la tocaba porque no había penetración, no había forma de poder comprobar esto. Fue muy sagaz en eso y le hacía ver que la tocaba. Y fue tanta la insistencia, como su merced dice, tanta la repetición, que esa mentira se convirtió en una verdad. Y la niña adoptó ese comportamiento y ella asumía que efectivamente su papá la tocaba. Entonces, a eso quería hacer referencia. Listo. Y sucede que condenaron al padre. La niña el año pasado cumplió 15 años y ya se ha arrepentido junto con la mamá de ver a su padre sabiendo que está privado de la libertad injustamente. No ha sido posible convencer a la fiscalía y miren el gran daño que se comete cuando surgen estas mentiras. Sin embargo, ahora hay una sentencia, en el transcurso de las clases les voy a indicar qué sentencia,
donde si se verifica que quien está diciendo la mentira es la mamá, es que es una mentira, quien irá a pagar es la mamá por esa conducta que ha desplegado negativa y que no es cierta. Y ese señor fue condenado a 12 años y 6 meses porque, imagínense, lleva nada más como 6 años privado de la libertad siendo una persona inocente. Entonces, en esto del derecho penal hay que tener mucho cuidado, doctores y doctoras, porque por la situación del amor, del cariño que se le tenga, cualquier persona puede cometer una conducta punible. Miren lo del feminicidio o lo de los delitos que se están presentando contra la mujer o contra el hombre cuando se abandona, ya sea al uno o al otro, y que dicen, prefiero verlo muerto o verla muerta que estar con otra persona. Con cuidado con eso, doctores, porque nosotros somos abogados, siempre debemos propender por la defensa de los derechos fundamentales y sobre todo la responsabilidad tan grande que tenemos cuando nos otorguen a nosotros un caso y un caso tan delicado como este que estamos tratando del acceso carnal violento, ya sea con una mayor o con un mayor o ya sea con un menor de edad. Ojo, no crean que solamente existen los accesos carnal violento del hombre hacia la mujer, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, perdón que lo interrumpa. Señora. Cuando, por ejemplo, el tema de un caso por acto abusivo y la menor tiene, bueno, es antes de los 14, tiene unos 10 años, en este caso donde los testimonios o las entrevistas que le hacen a la niña o al niño, haya variabilidad en la forma como narra los hechos, que empiece a cambiar, a decir diferentes formas como fueron, pero ella haga énfasis en que fue una única vez, eso contrarresta pues para la credibilidad del testimonio. Claro, mire, cuando hay diferentes versiones por la misma persona, ya se empieza como a no creer mucho, porque una persona que realmente se le haya cometido esa conducta punible, pues va a decir siempre la verdad y siempre irá a decir, no es que me estaba bañando, con las manos me tocó, o siempre va a decir lo mismo y no va a decir otra situación. Entonces, cuando no hay una versión clara de los hechos, o sí la hay, pero la modifica en cada una de las entrevistas, pues entonces empieza a dudarse que se haya llevado a cabo esto, pero nos tocaría entrar a indagar y investigar mucho más. Esos delitos no son fáciles, doctoras, hay que empezar a verificar con quién vivía la niña, desde cuánto tiempo, hay que hablar con los padres de familia, hay que hablar con los profesores, hay que hablar con los compañeritos, hay que hacer un estudio bastante grande porque está en juego, primero que todo, el derecho fundamental de los niños que priman sobre el de los mayores y segundo, la situación de inocencia de esa persona. Aun cuando, doctores, también hay que buscar la responsabilidad, ¿no? Porque si es una persona que realmente comete esas conductas punibles, pues hay que sacarla del ámbito de las calles y tenerla privada de la libertad. Pero eso tiene de largo y de ancho muchas cosas, por eso hay que investigar muy bien esas situaciones o esas conductas punibles, como todas, doctores. Todos los delitos se debe hacer una investigación muy clara, muy precisa y tener los suficientes elementos materiales probatorios de evidencia física que le den certeza y convencimiento al juez, inclusive a las partes, de que sí es responsable de la conducta punible o que por el contrario es totalmente inocente. Esas son las dos situaciones de esas partes antagónicas que están dentro de un proceso y esos delitos son totalmente difíciles de probar, pero toca hacer la indagación, la investigación, preguntar, hacer entrevistas, interrogatorios, mirar con los vecinos, todo eso que les acabo de decir. ¿Puedo hacer mi pregunta, doctor? Profe. Señora. Profe, tengo una pequeña pregunta. Bueno, listo, uno le dice al sexo carnal, digamos, a aquel sujeto que accede a una menor de edad, ¿cierto? Sí. Accede a ella cuando la menor de edad lo hace con intenciones y está con esa persona y lo graba. Después llega el momento en que lo extorsiona. Y no solo lo extorsiona a ella, lo extorsiona a toda la familia y después no está satisfecha con la extorsión que le ha hecho y llega en el momento en que dice, lo voy a demandar y lo voy a hacer todo esto. Ahí,
que no llega a beneficio al sujeto que le hizo todo eso a ella, porque pues ya lo extorsionó él, toda la familia, y ahorita viene otra vez con la demanda de que necesita indemnización por todo lo que le hizo. Doctora G, ¿usted me está hablando de una menor de edad o de una persona menor de 18 años o cómo? De una menor de edad de 14 años. Bueno, eso sucede porque ahí habría varias circunstancias. De todas maneras, sigue siendo una menor de edad, se sigue cometiendo la conducta punible porque es menor de edad. Ya la situación de extorsión y de ello, pues se tipificaría en una conducta punible para esa menor de edad. Pero recuerden que, señora. Y cuando lo hace con intención, o sea, estoy con ella, lo grabo. Por eso, se estaría tipificando esa conducta punible, pero ojo, doctoras, por eso vamos despacio con las normas y las leyes. La ley 1098 me indica que son únicamente responsables de cometer conductas punibles los mayores de 18 y hasta los de 14 años. De 14 años hacia abajo, pues, a pesar de que se tipifica una conducta punible que es de extorsión y que ella es consciente de que tenía relaciones sexuales con esa persona, la está extorsionando y fuera de eso la denunció, ojo, entonces la denuncia la debe colocar un mayor de edad, entonces acá se inicia a indagar e investigar. Y de pronto tenga alguna situación de algún beneficio a esta persona porque estaba siendo engañada, ¿no? Eso sucedió también en una parte, recuerden que las niñas de hoy en día, de 14, 15 años, ya parecen niñas de 19 o 20 años, su desarrollo es muy prematuro y ya tienen un cuerpo como de una niña de 18 años. A esto se le denomina error de tipo, y eso sucedió con un amigo lejano, que una persona le dijo que tenía 19 años y sí parecía. Mi amigo confió en ello, la hizo su novia, tuvo relaciones sexuales y después lo denunciaron, lo que hizo usted, y lo empezaron a extorsionar. Pero entonces él argumentó que ella le había dicho que tenía 19 años, lo engañó y argumentamos el error de tipo y con esto salió la persona avante, porque ojo, no solamente si hay un engaño y si hay una situación de estas, pues hay que mirar que realmente la conducta punible se hizo con engaño y después se tipificó otro delito que es la extorsión y así sucesivamente, y hay que mirar quiénes están involucrados dentro de esa denuncia para saber si fue que se puso de acuerdo con algún mayor para poder extorsionar a estas personas. Por eso debemos tener en cuenta, doctores, y mirar que la niña realmente tenga más de 18 años, porque así tenga menos de 18 años y así sea con consentimiento, nos irán a sancionar. Siempre hay que estar seguros de que sea un mayor de 18 años para poder nosotros o las personas tener esa clase de intimidad. Entonces, mucho cuidado con ello, pero como digo, todos los delitos hay que investigarlos, indagarlos, hay que buscar testigos, testimonios, documentos dentro de los medios de prueba, periciales, toda esa situación. Bueno. Doctor, ¿puedo hacer mi pregunta? Señor. Antes de llenarla la señorita de Caricias, ¿uno podría solicitar el consentimiento por escrito? Si es menor de edad, doctor, ojo, si es menor de edad, de todas maneras lo van a sancionar. Y si es menor de 14, no importa que haya consentimiento de la niña. Así tenga un cuerpo como de una niña de 19, o más que todo en tierra caliente se desarrollan muchísimo. Ya una niña de 14 años o menos de 14 años tiene un cuerpo entonces, así haya consentimiento en una niña menor de 14 años, se tipifica el delito, doctor. Si es mayor de 14, habrá algunos beneficios muy pequeños, pero de todas maneras sigue siendo menor de edad. Por eso es mejor, así haya consentimiento, no vincularse uno con menores de 18 años, doctores. Mucho cuidado con ello. Y como digo, uno va a tierra caliente, va a veces, cuando podía uno viajar a la costa. En la costa las niñas de 14, 12 años ya son niñas que su físico parece una niña de 18, 19 y pues uno o las personas cometen estas conductas punibles y después viene el problema grandísimo para poder salir de ese problema. Y el consentimiento, doctor, por escrito, pues
no tiene casi ninguna validez porque inclusive me estaría dando a entender a mí que usted era consciente de que iba a cometer esa conducta punible y sin embargo pues le pidió el permiso a la niña y para esa situación yo lo refutaría por ese lado. Usted es consciente de que va a cometer una conducta punible y cree que se le va a disminuir la pena porque le dio el consentimiento por escrito, ¿cierto? Entonces hay muchas situaciones que debe uno tener en cuenta. Bien, doctores. Mañana continuamos con artículo 8º y terminamos ya, iniciamos con otro tema el día de mañana porque ya iniciamos clases, ya van a ser las 10. Muchas gracias por todo, gracias por su tiempo, por sus Gracias, doctor González. Buen día, que estén muy bien, se cuidan mucho. Gracias. Bueno, Gracias, profe. chao.